Hoy vamos a leer un sutta que no me acuerdo, creo que alguna vez lo leí, pero no estoy seguro. Es el Majjhima Nikaya número 48, Kosambiya Sutta, que son el sutta de los kosambianos, los habitantes de Kosambi. Y tiene varios temas, que un poquito para repasar algunas cosas que nunca vienen de más volverlo a leer. Eh, y que puede generar bastantes preguntas porque abarca los preceptos, abarca los obstáculos, ¿sí? Y tiene un poquito que ver también, bueno, con otras cosas también, por supuesto. Dice así: esto he oído, en cierta ocasión el bienaventurado residía en Cosambi, en el parque de Osita. Entonces, en aquella ocasión, los bhikkhus de Cosambi se habían dado a las riñas y a las peleas y estaban hundidos en disputas, hiriéndose mutuamente con dagas verbales. No podían convencerse los unos a los otros, ni ser convencidos por los otros. No podían persuadirse los unos a los otros, ni ser persuadidos por los otros. ¿Sí? Lo que hablábamos hoy al mediodía de la opinión. Entonces cierto bhikkhu fue al bienaventurado y tras rendirle honores, se sentó a un lado y le informó de lo que estaba ocurriendo. Entonces el bienaventurado le dijo así a ese bhikkhu: ve, bhikkhu, y dile a esos bhikkhus de mi parte que lo llama el maestro. Sí, venerable señor, respondió, y fue a esos bhikkhus y les dijo: venerables, el maestro os llama. Sí, amigos, les respondieron y fueron al bienaventurado y tras rendirles honores se sentaron a un lado. Por favor, antes que continuar, eh, este sutta está traducido por Yakyavamsa y está revisado y editado por la página Bosque Theravada y Siddhartha en el año 2008. Gracias por la edición. El bienaventurado entonces les preguntó: Bhikkhus, ¿es cierto que os habéis dado a las riñas, a las peleas, y que estáis hundidos en disputas, hiriéndoos mutuamente con dagas verbales? ¿Que no podéis convenceros los unos a los otros, ni ser convencidos por otros? ¿Que no podéis persuadiros los unos a los otros, ni ser persuadidos por otros? Sí, entonces lo que está exponiendo aquí, ellos le contestan: sí, venerable señor. Es esta cosa cuando uno entra en este intercambio de opiniones acerca de quién tiene razón y quién no, y lo que importa es quién tiene razón y no en realidad tratar de solucionar el asunto. También es que quizás otras personas desde afuera sugirieron, y tampoco es que se escucha, o sea, cuando uno está en ese estado mental, no escucha a nadie, solo lo único que escucha es: yo tengo razón, el resto del mundo está mal, alguien me hizo daño y por lo tanto tengo todo el derecho del mundo a estar enojado y sentirme mal. Se relaciona con el sutta del carpintero y Panchakanga el 59, no exactamente, porque ahí no había disputa, simplemente no estaban de acuerdo y lo y dejaron. lo dejaron ahí, ¿sí? Porque eso es algo que existe. Vos decís una cosa, yo digo otra, Sí, yo no dos, estoy de tres, acuerdo pero y cada uno sigue su camino y no hay problema. Entonces el Buda les dice: Bhikkhus, ¿qué pensáis cuando os dais a las riñas y a las peleas y estáis hundidos en disputas, hiriéndoos mutuamente con dagas verbales? Entonces, ¿mantenéis actos de amor meta con el cuerpo, actos de amor meta en el habla y actos de meta en la mente, en privado y en público hacia vuestros compañeros en la vida santa? No, venerable señor. Sí. Luego, Vicus, cuando os dais a las riñas y a las peleas, y estáis hundidos en disputas, hiriéndoos mutuamente con dagas verbales, entonces no mantenéis actos de amor benevolente con el cuerpo, el habla y la mente, en privado y en público, hacia vuestros compañeros en la vida santa.
Entonces ahora Buda los insulta de la siguiente manera. Hombres desencaminados, ¿qué sabréis? ¿Qué veréis? ¿Qué os sabréis? ¿Qué veréis que no podéis convenceros los unos a los otros? Perdón. ¿Qué sabréis? ¿Qué veréis? Que os dais a las riñas y a las peleas y estáis hundidos en disputas, hiriéndoos mutuamente con dagas verbales. ¿Qué sabréis? ¿Qué veréis? Que no podéis convenceros los unos a los otros, ni ser convencidos por otros, que no podéis persuadiros los unos a los otros, ni ser persuadidos por otros. Hombres desencaminados, esto os conducirá al daño y al sufrimiento por mucho tiempo. Entonces, fíjense que el Buda no está preguntando quién tiene razón. Lo que está diciendo que no mantener actos de amor benevolente en público y en privado, ¿sí? Hacia los compañeros de vida santa, es decir, en estos casos hacia la familia, hacia nuestro entorno laboral o lo que fuera, nuestras amistades, nuestro entorno social, conducirá al daño y al sufrimiento por mucho tiempo. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta que mucho tiempo, a veces es mucho tiempo, pero en la medida que ustedes vayan desarrollando cada vez más la meditación, mucho tiempo pueden ser 5 minutos. ¿Sí? Porque están sosteniendo un estado mental negativo durante 5 minutos. Y eso es un gran desgaste para el cuerpo. Durante una hora. Piensen que durante una hora la mente estuvo luchando contra algo y eso es agotador. Y es como dice acá, conduce al daño y al sufrimiento. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, no perder de vista, es qué está mostrando el Buda. Miren, esto es para la cesación del sufrimiento, para el alivio gradual hasta que llegamos a la cesación del sufrimiento. Esto que ustedes están haciendo produce sufrimiento, están yendo en contra de las enseñanzas. Pues la enseñanza no es para ser buenito, la enseñanza es para no sufrir. Entonces el bienaventurado se dirigió hacia los bhikkhus. Bhikkhus, existen estas 6 cualidades memorables que crean amor y respeto y conducen a la colaboración, a la ausencia de disputas, a la concordia y a la unidad. ¿Cuáles son estas 6? Un bhikkhu, o sea, una persona, o en este caso es un monje, mantiene actos de amor benevolente tanto en público como en privado hacia sus compañeros de vida santa. Esta es una cualidad memorable que crea amor y respeto y conduce a la colaboración, a la ausencia de disputas, a la concordia y a la unidad. ¿Les suena? ¿Sí? En un retiro, todo el tiempo tenemos que estar con el amor benevolente en la mente. Entonces no hay disputas, no hay peleas, porque la mente está en un estado de balance. Salimos a la vida, dejamos el retiro y podemos hacer lo mismo. Mucho no cambia. Puede ser que en el retiro sea más fácil, ¿sí? Pero la actitud no tiene por qué ser diferente. Además, un bhikkhu mantiene actos verbales de amor, tanto, o sea, amor benevolente, tanto en público como en privado, hacia sus compañeros de la vida santa. Esta es una cualidad memorable que crea amor y respeto y conduce a la unidad. Entonces, el primero es actos de amor benevolente, la actitud, ¿sí? Esto es hablar, el habla amorosa, el habla gentil, ¿sí? El no mentir, el no decir palabras agresivas. Además, un bhikkhu mantiene actos mentales de amor, meta, amor benevolente, tanto en público como en privado, hacia sus compañeros de la vida santa. Esta es una cualidad memorable que crea amor y respeto y conduce a la unidad. Y finalmente, que su mente esté morando ahí. ¿Sí? Entonces, hay una mente que está irradiando amor benevolente, eso produce que haya una forma de hablar amorosa y eso produce que haya un acto amoroso. ¿Sí? Además, un bhikkhu comparte las cosas con sus virtuosos compañeros de la vida santa, sin reserva. Él comparte con ellos cualquier beneficio del tipo obtenido en acuerdo con el Dhamma, hasta incluso el contenido del cuento.
Esta es una cualidad memorable que crea amor y respeto y conduce a la unidad. Entonces, los monjes comparten la comida, ¿sí? Pueden compartir todo. Y los laicos también podemos hacer eso. ¿Qué hicimos hoy? ¿No? Sin reservas en ese sentido. Cada uno come lo que quiere, como quiere. Además, un bhikkhu permanece tanto en público como en privado en posesión en común con sus compañeros en la vida santa, de esas virtudes que no se quiebran, que no se rasgan, que no se manchan, liberadoras, elogiadas por los sabios, no equivocadas y que conducen al recogimiento o a la quietud, es decir, acá se puso concentración. Esta también es una cualidad memorable que crea amor y respeto y conduce a la unidad. Fíjense entonces que en este caso lo que está mencionando, tanto en los tres primeros casos como en el cuarto, que comparte la comida, y ahora en el quinto, donde agrega las virtudes, lo que está hablando es de los preceptos. Entonces, una mente o alguien que cumple los preceptos hace que la mente pueda aquietarse y tranquilizarse más rápidamente, que tenga menos conflictos, ¿sí? Em, por eso, cuando alguien tiene un conflicto que siempre es consigo mismo, pero que es con otra persona, luego cuando se sienta a meditar, la mente es un sonajero. Me dijo, le dijo, me dijo, le dijo. Aunque no se rompan los preceptos, ¿sí? Aunque no se rompan los preceptos, porque uno puede tener un desacuerdo sin romper los preceptos e igual sentirse mal con conflicto. Entonces, no estoy rompiendo el precepto, pero mentalmente no estoy manteniendo actos de meta mientras estoy teniendo ese intercambio de palabras. que también ni siquiera puede ser que sea un conflicto, No, sino no, una papancha. claro, digamos, o sea, justamente por eso es tan importante. Si la mente está alrededor del amor benevolente, no van a surgir conflictos. Entonces ustedes van a tener una diferencia con el otro, pero ustedes no lo van a sentir como diferencia. Van a sentir simplemente una opinión, el otro tiene otra, y no se siente como un conflicto, porque la mente sigue con eso, ¿sí? Sigue estando con ese amor benevolente alrededor de ese amor benevolente. Además, un bhikkhu permanece, tanto en público como en privado, en posesión en común con sus compañeros en la vida santa, de esa comprensión que es noble y emancipe, que conduce a quien practica según ella a la destrucción completa del sufrimiento. Esta es también una cualidad memorable que crea amor y respeto y conduce a la colaboración, a la ausencia de disputas, a la concordia y a la unidad. Lo que está diciendo acá es la visión del origen dependiente, ¿sí? Que en su comprensión completa lleva al arrajantado, digamos, a la supresión completa, digamos, de las 10 cadenas. Estas son las 6 cualidades memorables que crean amor y respeto y conducen a la colaboración, a la ausencia de disputas, a la concordia y a la unidad. De estas cualidades memorables, la superior, la que es más esencial, la de carácter más decisivo, es esa comprensión que es noble y emancipa y que conduce a quien practica, según ella, a la destrucción completa del sufrimiento. ¿Sí? Igual que la parte más elevada, la que es más esencial, la de carácter más decisivo de un edificio, son con pináculo, es el pináculo mismo. Luego, igualmente, de esas 6 cualidades memorables, la superior de esa comprensión que es noble y emancipa. ¿Sí? Es decir, lo que quiere decir acá es que cuando uno ve un edificio, en general nunca ve los fundamentos. Lo que ve es lo que se ve. Lo que está queriendo decir justamente acá es que las otras cualidades que menciona, los preceptos, la generosidad al compartir la comida, pues el hecho de mantener actos mentales, verbales y físicos de amor benevolente es el sexto precepto. Tomo la determinación diaria de ser amoroso y benevolente con todos los seres vivientes. Si yo tomo ese solo precepto, los otros 5 se dan. ¿Sí? Luego viene la generosidad. La generosidad es algo muy importante, dana en Pali, muy importante dentro de la vida espiritual, pero muy importante, ¿eh?
más allá de la generosidad material que uno puede tener, acá lo expresan en forma de comida, porque eso es lo que comparten, o de medicina o de alojamiento, en el caso de los monjes, hay una generosidad muy importante, que es la generosidad con uno mismo cuando uno se sienta a meditar. ¿Sí? Cuando uno es muy exigente al sentarse a meditar, o cuando uno coloca las expectativas muy fuertes, está siendo absolutamente tacaño y avaro, porque tiene el máximo de deseo, pero el mínimo de esfuerzo. Quiere que le den todo sin dar nada a cambio. La tacañería, entonces, en este sentido, es justamente guardarse algo, cuidarse, resguardarse, protegerse. Todas esas ideas de proteger algo o de retener algo son hábitos mentales. ¿Cuál es la tacañería más que a veces no se ve? La propia opinión? Yo no quiero entregar mi propia opinión, soy tacaño, porque es mía. Soltar. Claro, dejarla. Pues, mi opinión, que tan acertada, puede estar muy desacertada. Muy desacertada. Pero uno está siendo cerrado mentalmente, avaro. ¿Entienden lo que quiero decir con avaro? Realmente no estoy abriendo la mano. No estoy dejando ir. No, porque mi opinión es muy valiosa. ¿Mi opinión sobre qué? Sobre cómo es el entrenamiento, sobre cómo tiene que ser la meditación, sobre qué cosa tengo que dejar ir o no. Eso es lo que nos retiene, lo que nos hace sufrir y no nos permite continuar con el desarrollo. Entonces, la generosidad es una parte re importante. La generosidad es, voy a sentarme, vamos a ver qué pasa. Es como si fuera la primera sentada de mi vida, porque en realidad lo es, porque no sé qué me va a pasar. No importa cuánta experiencia tenga. Y voy con esa mente a sentarme. Entonces me puedo sentar, y me duermo, me duermo, me duermo, me duermo, me duermo, y a las 2 horas siguientes me voy a dormir porque estoy cansado. ¿Sí? Entonces se hizo el esfuerzo, se probó, se insistió, está cansado. Hay condiciones para eso, las hay, sí, por ahí dormiste mal, hace mucho calor, lo que fuera, y está bien. Simplemente noto eso. No, si yo tengo una opinión sobre lo que debe pasar, ya tengo un conflicto. Y eso es mío. Esto es mío, mi opinión. Alguna pista, porque a veces eso es tan sutil. Sí, cada vez que la mente dice, entiendo, entiendo, entiendo. Y en lo cotidiano Sí, también, sí, ¿no? sí, cada vez que la mente dice, entiendo, 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 es que no entiende. Eso no lo hace. Cuando uno entiende, cuando uno entiende, hace otra cosa. Cuando uno explica, está pegado. Lo que sucede es que en general nosotros tenemos que entender es explicar. No, explicar es lo que yo estoy haciendo ahora. Estamos leyendo un sutta, lo estamos comentando, y el comentario es una explicación. Por eso el sutta es lo importante, mi explicación es relativa. Entonces, lo importante de todo esto es justamente eso. Cuando uno comprende, no hay explicaciones, simplemente se ve directamente. Conocimiento de Exacto. Y ahora van a ver. Lo que me dice es que a mí me parece que todo esto de lo que estás hablando de la tacañería, y que a veces se expresaba como lo mío, ¿verdad? Y a veces se expresaba como yo soy Yo soy eso, eso, sí. y a algunos nos pasábamos una tendencia en un aspecto por ahí y en otra estábamos identificados de otra manera. Digo, porque lo traigo porque a mí me ayudó en el momento cuando él justo me lo dijo y me no, que empecé a dar cuenta. estás sentado, empecé a mirar el mío, yo. Claro, porque, a ver, esto puede pasar. Yo soy esto,
yo soy esta sensación, o esta sensación es mía. La forma de, o es mi esencia. Claro. Eso se suele exponer así en los suttas, yo creo, porque son formas en las cuales se expresa de diferentes maneras en cada mente. Entonces, por ahí alguien no tiene un gran apego a su imagen personal como profesional, ¿sí? No tiene un gran apego, él trabaja, y no le va mucho, va al trabajo, le es muy liviano el trabajo en ese sentido, más allá de ciertas dificultades. Pero no me toqué los ahorros del banco, no me toques el auto, no me toques mi colección de Star Wars que no abrí las cajitas, ¿sí? O mi mujer. Entonces, la propiedad, lo mío, es donde se le está expresando más esa identidad personal. Otros es al revés. Ah, llévate lo que quieras, llévate lo que quieras. Che, vos sos arquitecto, esa casa que hiciste, che, tiene algunas cosas. Entonces, claro, entonces le agarra por ese lado. Esos lugares donde se aferra son lugares que justamente lo que uno tiene que dejar ir. Mi opinión, muchas veces, es donde ahora van a ver, en el Sutta sigue lo va a explayar el Buda. Ahora, Y cómo esa comprensión que es noble y emancipa conduce a quien practica según ella a la destrucción completa del sufrimiento? Un bhikkhu, habiéndose ido al bosque o a la raíz de un árbol o a una choza vacía, considera lo siguiente: ¿hay alguna obsesión no abandonada en mí que obsesione mi mente de modo que no pueda aprender las cosas tal como realmente son? A ver, la verdad es que no. Si un bhikkhu está obsesionado con la avidez sensual, entonces su mente está obsesionada. Si está obsesionado por el odio, o sea, por la aversión, entonces su mente está obsesionada. Si está obsesionado por la pereza y la somnolencia, entonces su mente está obsesionada. Si está obsesionado por la ansiedad y el desasosiego, entonces su mente está obsesionada. Si está obsesionado por la duda, entonces su mente está obsesionada. Si un bhikkhu está absorto en la especulación sobre este mundo, entonces su mente está obsesionada. Si un bhikkhu está absorto en la especulación sobre el otro mundo, entonces su mente está obsesionada. Si un bhikkhu se da a las riñas y a las peleas y se hunde en disputas, hiriendo a los demás con dagas verbales, entonces su mente está obsesionada. Ven que no dice, entonces el bhikkhu es un obsesivo. Dice, su mente está obsesionada en ese momento. No van a encontrar nunca, en ese sentido, cuando el Buda enseña a cualquiera de los arahants, que dice, vos sos así. ¿Sí? Sino que lo que va a señalar, en este caso lo importante, es el estado mental momentáneo en el cual uno se sumerge y sufre porque se identifica. Lo que está mencionando acá son los 5 obstáculos. Si yo estoy dudando, estoy obsesionado con la duda. Si yo estoy con el deseo sensual desbordado, estoy obsesionado. Si estoy con el rechazo, estoy obsesionado, con la aversión. Si estoy con la ansiedad, preocupado, estoy obsesivo. Y si estoy con la pereza y la somnolencia, también estoy obsesivo. Y también si estoy con la especulación de este mundo. ¿Qué significa? Hoy podría haber sido de esta manera, podría haber sido de la otra, podría haber sido lo de más allá, o ¿qué me va a pasar en el futuro? ¿A dónde voy a renacer? ¿Sí? Lo mismo. Y si un bhikkhu se da a las peleas, como dice acá, una persona se da a las peleas, que está obsesionado. ¿Qué significa obsesionado? Obsesionado significa cuando la mente hace mucha fuerza sobre un mismo objeto mental y presiona y presiona y presiona y presiona. Eso es una obsesión. Por eso,
en muchas técnicas meditativas, a veces atención y obsesión lamentablemente se confunden y me duele la cabeza. Si a mí me duele la cabeza después de una meditación, significa que me obsesioné, no tuve atención. Significa que cerré un puño mental adentro del cráneo hasta que el cerebro me explotó. Eso no es atención. En el medio de la meditación uno también se puede dar cuenta de Totalmente, de que está apretando. Entonces hay cerres. Y cuando relajo ese puño mental. Puedo relajar la espalda, la columna, sí, que dure 1 o 2 segundos ese relajo, sonrío y vuelvo. Vuelvo con ese relajo al objeto de meditación, con esa sensación de tranquilidad. Siempre libre. Claro, se siente alivio. Ese es el paso de tranquilizar, alivio. Alivio es esto, alivio es, no hay fuego. No está más esa fuerza. Entonces, fíjense que lo que está diciendo es darse cuenta de esto cuando yo estoy obsesionado. Entonces, él sabe esto. No hay obsesión no abandonada en mí que pueda de tal modo obsesionar mi mente para que no pueda aprender las cosas tal y como precisamente son. Mi mente está bien dispuesta para el despertar a las verdades. Este es el primer conocimiento logrado por él, que es noble, supramundano y no compartido por la gente ordinaria. ¿Sí? ¿Puedes repetirlo? Entonces él sabe esto, no hay obsesión no abandonada en mí que pueda de tal modo obsesionar mi mente para que no pueda aprender las cosas tal y como precisamente son. Mi mente está bien dispuesta para el despertar a las verdades. Este es el primer conocimiento logrado por él, que es noble, supramundano y no compartido por la gente ordinaria. Está hablando acá de lo que sería, por ejemplo, una de las características de la entrada en la corriente. Que no esté identificado con ello. Como no hay identidad, empezás a ver las cosas tal cual son. Empezás a ver. No vas a ver todo así, porque en el Sotapana todavía hay identificaciones con los 5 agregados. Todavía se puede enojar, todavía puede tener obstáculos. Lo que pasa es que se sueltan muy rápido. ¿Sí? Por ahí es un estado que es cada vez se deja ir más veloz, porque la atención es más fuerte. Por otra parte, como la mente deja de reaccionar, y esto especialmente se ocurre con la fruición de la entrada de la corriente, o sea, con el fruto de la entrada de la corriente, la sensación es que hay más calma en general, porque la mente ya no reacciona. ¿Entienden esto? Porque es importante la experiencia de Nirvana, lo que hace es que justamente la mente no reacciona, no hay reacción en la mente. A lo que usualmente se reaccionaba ya no reacciona. Entonces la tranquilidad es muy grande, porque han desaparecido hábitos que te llevaban a la reacción, que hacían que la mente surgiera. Pero como eso ya no está, no hay reacción. Una pregunta me referencia a la práctica. En la medida que uno profundiza la práctica, todo este proceso se va dando gradualmente, o sea que experimentamos cosas. Sí, hay un momento, y si uno tiene esta experiencia, donde ya no depende de la voluntad. Ya no hay, ya no surge. Ya no surge la reacción en la mente. Esto tiene que ver con el karma. ¿Sí? Tiene que ver con el karma. Mañana vamos a leer un sutta sobre el karma. Cuando ocurre esto de entrar en la corriente, lo que ocurre es que se sueltan las 3 primeras cadenas. Tenemos 10 cadenas que nos atan al renacimiento y muerte continua. Las 3 primeras son, vemos que no existe no hay una identidad personal, vemos que no rituales, ritos y supersticiones no nos llevan al alivio del sufrimiento y desaparece la duda.
cuando uno tiene esa experiencia, la sensación es de profundo alivio porque esas 3 cadenas se sueltan. ¿Qué significa que se sueltan? Todo el karma que había ahí, todo ese karma, no surge más. No tiene más proyección en el futuro. Se agotó. Por eso un sotapana no puede renacer como un animal, no puede renacer como un fantasma hambriento o como un ser infernal, porque ya es tan grande digamos, el desarrollo mental y el mérito que no tiene posibilidad de renacer en un reino inferior. El reino más inferior al cual puede renacer es un humano, para arriba. Pero el alivio consiste justamente en que se sueltan las cadenas. Entonces esto es muy importante, por eso la gente dice, qué impresionante. Las sensaciones de, como dice el Buda, se suelta un océano de sufrimiento. Porque es literal, es una expresión muy directa en ese sentido. La duda de los rituales. Y la creencia en una identidad personal. Todavía hay idea de yo, todavía hay presunción de yo, pero no de identidad. Todavía hay identificaciones, pero uno las ve mucho más rápido y es mucho menos tiempo el que queda identificado. ¿Cuál es la diferencia entre que no haya idea de yo a no identificación? Cuando vos entras en la corriente, la identidad como idea desaparece, pero todavía tenés identificación con alguno de los 5 agregados. Eso significa que lo que sentís por ahí en un momento te apega. Te apegas a lo que sentís como sensación, o al proceso de pensamiento, o al Dhamma, o a la meditación, o a los yanas. Son cosas más copadas para apegarse, ¿sí? O a meta. O a meta, al objeto de meditación, ¿sí? Pero siguen siendo apegos. Cuando ocurre el segundo camino, el Sakadagami, no se suelta ninguna cadena, sino que se debilitan el deseo sensual y la aversión. Pero a veces en ese camino no se siente el alivio que se sintió en la entrada de la corriente, porque no se rompe ninguna cadena, no se suelta, pero se agota, se va agotando ese camino. El Anagami corta el deseo sensual y corta la aversión. Entonces el alivio, o sea, corta todo tipo de karma con el plano sensorial. Ya no tiene más karma en el plano sensorial. Por eso un Anagami renace solamente en las moradas puras, que es donde hay Anagami y Arahants, nada más. ¿Sí? Digamos, es el VIP del samsara ese. ¿Sí? Que es uno de las... está dentro del cuarto yana, es un lugar que está ahí en el samsara, es un lugarcito donde van a parar ahí. En ese lugar, el anagami, hay 5 tipos de anagami, no importa ahora, alcanzará el nirvana final en ese lugar. Y el arahant corta con las 5 cadenas superiores, que son el apego que puede tener todavía a los yanas materiales, o sea, el primero al cuarto, a los yanas inmateriales, a la ansiedad, ¿sí? O sea que la ansiedad es una cosita que anda ahí dando vuelta, al orgullo, que en general es en realidad la presunción del yo, o sea, la última identificación que queda con alguno de los 5 agregados, y finalmente la última es la ignorancia, que desaparece por completo. Por eso esa presunción y la ignorancia están juntos. Uno es ignorante de las 4 nobles verdades. Entonces, por eso se da todo ese alivio. Bien. Además, un discípulo noble considera lo siguiente. Cuando pongo empeño, desarrollo y cultivo esta comprensión, logro serenidad interna, logro en mi persona la calma. Entonces él sabe esto. Cuando pongo empeño, desarrollo y cultivo esta comprensión, logro serenidad interna, logro en mi persona la calma.
Este es el segundo conocimiento logrado por él, que es noble supramundano y no compartido por la gente ordinaria. ¿Ves? Te contesta esto lo que estábamos charlando hoy a la mañana. Léelo de vuelta porque Sí. está. Cuando pongo empeño, desarrollo y cultivo esta comprensión, es decir, me siento a meditar con el objeto de meditación, logro serenidad interna. Logro en mi persona la calma. Este es el segundo conocimiento logrado por él, por el que es noble, supramundano y no compartido por la gente ordinaria. No es natural, ¿sí? Hay que cultivarlo. Sí, bueno, bueno. No, por el tema del vacío, que tanto se habla del budismo, del taoísmo, que va con la postura que ya tenía esta mañana, ¿no? Como pensar que había que discutirlo, encontrarlo, ese estado, no generarlo y cultivarlo. Se va desarrollando y lo que vos lográs, entre comillas, es la comprensión de cómo funciona la mente. La idea de suñata, en el Mahayana, el vacío, está forjada en el origen dependiente. Es una cosa que surge del origen dependiente. Cuando se habla de vacío, no se habla de algo que no existe. El vacío es el vacío de yo. Lo que no hay, entre comillas, es yo. Pero esto que yo te estoy diciendo tampoco es correcto. ¿Por qué? Si yo te digo que no hay yo, me estoy colocando en un lugar de que hay algo. No es lo que dice el Buda. El Buda no dice que no hay No hay yo. yo, no dice. No dice eso. El Buda no dice ni que hay yo, ni que no hay yo. Ni que hay y no hay, ni que ni no hay ni no hay. ¿No? El tetralema famoso. El Buda no dice nada de todo eso. Todo este tetralema lógico que se hace, si hay yo o no hay yo, es desde el punto de vista de qué hay. Pues, ¿Sí? Entonces, si yo me planteo desde que hay una existencia de algo, aparece existencia e inexistencia. Se plantea siempre la dualidad. Te digo para relacionar eso que vos has comprendido, cómo se relaciona ese vacío de yo y esa dualidad de la que tanto se habla en el Mahayana, ¿sí? Debido a que hay un concepto de que hay algo, hay un concepto de que no hay algo. ¿Por qué? Porque un concepto es una cosa. Entonces, el termo, cuando yo le digo termo, si yo te digo termo, vos entendés que no estoy diciendo mate o que no estoy diciendo micrófono, ¿sí? Entonces el concepto es una ilustración de algo que deja fuera todo el resto del universo, ¿sí? ¿Hasta ahí me seguís? Bien. El yo es un concepto. El no yo también es un concepto, sí, ¿sí? Un concepto es un sustantivo, algo que tiene una sustancia. Los sustantivos son algo que se desarrolla en el lenguaje para poder expresar y nombrar cosas. Mesa, silla, termo, alfombra, etc. ¿Sí? Resulta que la realidad tal cual es, son acciones, no sustantivos. Entonces, ¿qué es el termo? ¿La manija? ¿La carcasa? ¿El pico? ¿Lo que está dentro? Te das cuenta que en realidad el termo es un concepto, que es la silla, las patas, son conceptos. Que le decimos silla porque la mente humana solamente concibe conceptos. Pero la realidad tal cual es, no es conceptual. Son acciones impermanentes, condicionadas, momento a momento. Son acciones todo el tiempo, surgen, cesan, surgen, cesan, surgen, cesan. No hay nunca un sustantivo. Cuando vos decís, yo veo la luz,
ve un rayo de luz, ¿viste el sol? Cuando vos lo ves a través de una ventana y ves el rayo no existe. Son un montón de fotones surgiendo y cesando a gran velocidad. ¿Cómo se construye en tu cerebro, en tu mente, la imagen del rayo? La mente la construye. Construye algo que en realidad no existe. Lo mismo ocurre con los sonidos. No hay sonidos continuos. Son pulsos. Lo que hace que justamente vayamos entonces cada vez más profundo a ver cómo funciona la mente, que es el órgano que discierne, llamémosle así, que discierne cómo percibo la vida, cómo percibo las cosas. Entonces, ¿el yo qué es? Cuando yo digo yo soy tal cosa, es una forma de decir, pero no una realidad. Mi cuerpo no es el mismo, mi mente no es la misma momento a momento. Está cambiando todo el tiempo. ¿Dónde está el yo? Solo una designación. Es como un sentimiento. No. Es una designación. Es un signo de algo. Silla. Construido desde el lenguaje. Por supuesto, reforzado por el lenguaje. Y porque el lenguaje se desarrolla a partir de que la mente humana funciona así. El origen dependiente es cómo funciona el proceso cognitivo humano. Buda descubre cómo funciona eso y expone un método que es preceptos, generosidad, meditación y sabiduría para que vos lo veas por vos misma. Y funciona para todos los seres humanos que tienen mente. Y funciona es un método para los humanos, no es lo mismo para los dioses, no es lo mismo para los humanos, ese es el método. ¿Me comprendés? Entonces, cuando hablamos de vacío, está todo esto atrás. Es como el vacío sería lo que queda después de uno del pudor, no existe independiente. No, no. No porque Concepto en también, tu ¿no? mente sigue siendo el vacío como si fuera ausencia de algo. No, ahora sí me explico. Yo llego hasta entender de que así como yo veo, no es, ¿no? O sea, yo me doy cuenta de que te voy a decir que todo concepto, que es una jaula, que está metido ahí, me puede, bueno, ¿cómo corro la jaula? Con el método de Buda. Sí, Si yo saco esa jaula, eso que hay debe ser lo que se llama un vacío. No sé. pero eso que- es una elucubración. Vos vas a ver las cosas tal cual son. Para ver las cosas tal cual son, lo que no va a mediar cuando vos tengas la experiencia, va a ser, va a ser solo experiencia, no existencia. Mm, No es que si hay o no hay algo. No es si es vacío o no. Es experiencia. claro. Ocurre. mm, mm, Ocurre porque hay condiciones. mm. ¿Entendés? Sí, Uno hace todo este trabajo para abandonar el plano existencial y comprender el plano experiencial. Es experiencia, solo acción. La existencia implica un sustantivo en algún lugar. Una cosa que existe o deja de existir. Permanente. Yo, alma, personalidad, nombre que le quieras poner. Iluminación. Espíritu. Además, un discípulo noble considera lo siguiente: ¿hay algún otro asceta o brahman fuera de la esfera del Buda poseído de conocimiento tal como el que poseo? Entonces él sabe esto: no hay ningún otro asceta o brahman fuera de la esfera del Buda poseído de conocimiento tal como el que poseo. Este es el tercer conocimiento logrado por él, que es noble supramundano y no compartido por la gente ordinaria. Es decir, que el Buda solamente es el Buda. ¿Sí? No hay dos Budas en el mismo tiempo, no pueden existir dos Budas al mismo tiempo. ¿Sí? Solamente hay uno. E inaugura una época búdica. Cuando esa época búdica termina, en algún momento se empezará otra, quizás mucho tiempo después. Y lo que se iluminan ahí durante Son este arahants. periodo. La diferencia entre un Buda y un arahant es que el Buda logra
el nirvana, la emancipación completa por sí mismo, no tiene maestro. El arahant es el alumno, el discípulo del Buda. Hay una diferencia ahí, ¿sí? El Buda tiene en general, todo su desarrollo mental a un nivel que un arahant no tiene. Está mucho más desarrollado mentalmente, ¿sí? Además, un discípulo noble considera lo siguiente: ¿poseo el carácter de la persona que posee la comprensión correcta? ¿Cuál es el carácter de una persona que posee la comprensión correcta? Este es el carácter de una persona que posee la comprensión correcta. Aunque él cometa algún tipo de falta para la que se han establecido medios para la rehabilitación, aún así, él confiesa sin demora, la revela a su maestro o compañeros sabios de la vida santa, y habiendo hecho esto, se obliga a controlarse en el futuro. Como un niño pequeño, tendido, se retira sin demora cuando pone una mano o un pie en un ascua. Así es el carácter de la persona que posee la comprensión correcta. Eso sería como un precepto, por ejemplo. Claro. Pensás si lo volvés a tomar. ¿Sí? O, por ejemplo, si a veces no rompes un precepto, pero ponele vos, decís algo a una persona en un mal momento y no tenés ninguna mala intención, pero la persona se lo tomó para la chacota. Se equivocaste. No es que te equivocaste, se lo tomó mal y vos viste que, aunque tu intención no era tal, se tomó mal, y decís: perdóname, no era el momento, disculpame. Rápidamente, ¿entendés? Soltás. Bueno, yo te lo dije, yo por una duda. Bueno, ahí termina todo. Como un niño pequeño tendido que retira sin demora cuando pone una mano a un pie en una brasa caliente. Entonces él sabe esto: posee el carácter de la persona que posee la comprensión correcta. Este es el cuarto conocimiento logrado por el que es noble, supramundano y no compartido con la gente ordinaria. Además, un discípulo noble considera lo siguiente: ¿poseo el carácter de la persona que posee la comprensión correcta? ¿Cuál es el carácter de una persona que posee la comprensión correcta? Este es el carácter de la persona que posee la comprensión correcta. Aunque él sea activo en varios asuntos con sus compañeros de la vida santa, aún así, él tendrá gran respeto por el entrenamiento en la virtud superior, entrenándose en la mente superior, entrenándose en la sabiduría superior. Como una vaca con su ternero joven, que mientras pasta no lo pierde de vista, así es también el carácter de la persona que posee la comprensión correcta, ¿sí? Entonces está hablando acá a veces de una persona que enseña a otros y aún así tiene gran respeto por la virtud superior, el entrenamiento de la mente superior y en la sabiduría superior. Lo que quiere decir con esto, está hablando siempre de lo mismo, está hablando de los preceptos, está hablando de la meditación y está hablando de la comprensión del origen dependiente. El ejemplo que dice de Shariputra y Exacto, ¿sí? Entonces él sabe esto: posee el carácter de la persona que posee la comprensión correcta. Este es el quinto conocimiento logrado por el que es noble, supramundano y no compartido por la gente ordinaria. Es decir, que también, miren que él dice acá, aunque él sea activo en varios asuntos con sus compañeros de vida santa, aún así él tendrá gran respeto por el entrenamiento en virtud, meditación y sabiduría. Sí, es decir, que acompaña también a sus compañeros, que por ahí no están a veces al mismo lugar de desarrollo, los acompaña y comprende porque pasó por ahí. Hay un sutta que ya lo he comentado, creo que fue la vez pasada, donde justamente Anuruddha, el hermanastro de Ananda, le dice a Sariputra cómo es posible que yo, que logro todas las abstracciones meditativas, todos los yanas, perdón, todos los yanas, que logro tener el oído, el ojo divino desarrollado hasta el nivel que lo tengo desarrollado. ¿Cómo es posible que yo, que mantengo los preceptos, va nombrando todos sus logros?
no he alcanzado todavía ser un arahant. Entiendo yo que en ese momento era un anagami. Entonces Sariputta lo mira y dice, y porque todavía pensás que hay alguien logra todo eso. que logra todo eso. Ah, y en breve lo deja ir. O sea que inclusive una persona así puede tener una ligera identificación con la enseñanza, con los logros meditativos, si tiene con los logros, los conocimientos directos o poderes sobrenaturales. Todo eso puede dar cierta sensación de presunción. No es que va a salir diciendo, "Ja, ja". No, pero hay algo ahí. Hay Una algo. conversación entre ellos. Es una conversación entre ellos, ¿sí? O sea, es algo que está ahí, que todavía, que es la presunción o el orgullo. Hay un poquito, ¿sí? De nuevo, el discípulo noble considera lo siguiente. ¿Poseo la fuerza de la persona que posee la comprensión correcta? ¿Cuál es la fuerza de la persona que posee la comprensión correcta? Esta es la fuerza de la persona que posee la comprensión correcta. Cuando están siendo enseñados el Dhamma y la disciplina por el Tathagata, él hace caso, presta atención, pone toda su mente a ello. Escucha el Dhamma con oídos anhelantes. De seguir las instrucciones. Entonces él sabe esto, poseo la fuerza de la persona que posee la comprensión correcta. Este es el sexto conocimiento por el que es noble supramundano y no compartido por la gente ordinaria. ¿Sí? Lo que está mencionando acá son todos los factores para la entrada en la corriente, la indagación que se tiene que hacer para saber si uno ha entrado en la corriente. ¿Sí? Entonces, cuando escucho el Dhamma, ¿Puedes repetir eso? ¿cómo no? Encantado. ¿Cuál es la fuerza de la persona que posee la comprensión correcta? Sí, qué raro, ¿no? La palabra fuerza. Mira, tendría que fijarme la traducción. Bien, porque no me fijé en esta palabra. Ahora me llama la atención. Esta es la fuerza de la persona que posee la comprensión correcta. Cuando están siendo enseñados el Dhamma y la disciplina por el Tathagata, él le hace caso. Presta atención, pone toda su mente en ello, escucha el Dhamma con oídos anhelantes. Sería la actitud, Claro, mostrar fuerza, qué actitud. ¿sí? Pero es una actitud abierta, despierta, anhelante. Hay avidez de escuchar, Enérgico. ¿sí? Y energía. ¿Sí? Esto es muy importante porque, para decirle la verdad, no es lo mismo cuando uno escucha una charla del Dhamma que cuando, si uno ha entrado en la corriente, escucha el Dhamma con otra oreja, porque ya sabe que lo que escucha vale mucho. Que cuando vos escuchás una charla, vos sabés que cualquiera de las palabras que están en este Porque ya sutta, no está la duda de... bajo ningún aspecto, y porque vos sabés que estos suttas, cuando te los dice, cuando te los están leyendo, te está hablando el Buda directamente a tu mente. Y como esto fue compilado por Arahants, saben cómo funciona la mente. Entonces, vieron cuando yo les digo, por favor, presten atención en las charlas, no se adormezcan, no importa cuántas veces se repitan, hagan el esfuerzo, presten atención. No importa que se repita 100 veces lo mismo, se repite para eso. Porque esto se hunde en la mente y en algún momento, cuando da fruto eso, empezamos a entender. Además, entonces él sabe esto, perdón un cachito. Sí, perdón. Este es el sexto. Además, el discípulo noble considera lo siguiente. ¿Poseo la fuerza de la persona que posee la comprensión correcta? ¿Cuál es la fuerza de la persona que posee la comprensión correcta? Esta es la fuerza de la persona que posee la comprensión correcta. Cuando el Dhamma y la disciplina que proclamó el Tathagata están siendo enseñados,
él logra inspiración de su significado, logra inspiración en el Dhamma, logra alegría está conectada con el Dhamma. Entusiasmo. Exacto. Ah, qué bueno. Me voy a sentar a meditar, vamos a escuchar la charla, vamos a hacer un retiro. ¿Sí? Viene ese entusiasmo. Entonces él sabe esto, poseo la fuerza de la persona que posee la comprensión correcta. Este es el séptimo conocimiento logrado por él, que es noble, supramundano y no compartido por la gente ordinaria. Cuando un discípulo noble posee estos 7 factores, ha buscado bien el carácter para la realización de la entrada en la corriente. Cuando un discípulo noble posee estos 7 factores, él posee el fruto de la entrada en la corriente. Esto es lo que dijo el bienaventurado. Los bhikkhus quedaron satisfechos y deleitados con las palabras del bienaventurado. ¿Sí? Entonces esto es un poquitito para que vean que en el caso del Sotapanna tenemos algunos sutras que describen bastante claramente eh, de qué se trata esa experiencia, qué es lo que sucede, cómo se vive eso en la mente. ¿Sí? Pero también es muy interesante porque muchos de estos factores están también antes. Esto de Claro, que vos decías antes, ¿sí? Que se está dando desde antes, que uno Y yo escucha. creo que lo que dijo fue, por ejemplo, en el sentido de los suttas, por ahí encontrás inspiración en los suttas Sí. desde hace un montón. Mira, me pasó leyendo el libro de Rubí, Van abriendo puertas. viste que me pasé casi todo el enero leyéndolo y iba a caminar, me sentaba en un lugar, ¿no? Cuando volvía me quería sentar y conmigo. Cuando volvía de caminar, me sentaba en un lugar a tomar algo, me tomaba notas, me llevaba como llevaba a sentarme. Sí, 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 sí. Eso es algo muy importante. Cuando hay ese entusiasmo, buenísimo, hay que subirse arriba de esa tabla y barrenar la ola. De acá donde viene esta cosa de, a veces las preguntas en las entrevistas, ¿cuánto tiempo sentaste? Y contame, ¿cuánto pasó entre distracción y distracción? Esas preguntas no es tan importante para ustedes como para mí. Son preguntas para mí, porque así yo veo cómo van, por dónde andan. No es para que ustedes sepan ustedes por dónde están. Ah, yo llegué a la Concagua. Sí, bueno, y después el otro día no puedo subir a la Concagua. Y me siento mal porque no puedo ni subir el cordón de la acera. Entonces soy un buen meditador, un mal meditador. No, es información para mí porque a mí me ayuda un montón para ver dónde andan. A su vez, ustedes van sintiendo los efectos inmediatos de esa práctica. Más tranquilidad, más calma, mayor posibilidad de ver claramente lo que está pasando, más alegría. Entonces, en algún momento viene esta indicación que es, ¿está bien? ¿Te sentís bien? Sí, sí, está todo bárbaro. Buenísimo. ¿Por qué te levantaste de la meditación? Ah, no sé por qué me levanté. No te levantes. Si está bien, la cosa va bien. No, tuve un momento un poco de ansiedad. ¿Te levantaste por 5 minutos de ansiedad? Bueno, no es un obstáculo eso. Sí, 6 R's, seguí. Sobre todo en los retiros largos, porque en los retiros largos va pasando que la gente se va sentando cada vez más, cada vez más. Y eso es que la mente está volviéndose mansa, dócil. Ah, esta gente está cómoda. Entonces va, y va, y va. Y bueno, seguí. La indicación de sentate un poco más y va, es porque la mente quiere ir para ahí. No significa que no vas a tener obstáculos. Pero si esa indicación se da al día 2 cuando la mente está todavía por ahí con muchas inquietudes, lo más probable es que en el día 3 tengamos un ataque de nervio de la mitad de la gente que hace el retiro. Porque la mente todavía no está lo suficientemente tranquila para que eso pase. Genera sufrimiento. Genera sufrimiento. Entonces la indicación de sentarte más es, mira, aprovechá la condición. Simplemente es eso, no te levantes. No, pero tengo un momento en la meditación, ¿y por qué te lo tomas tan personal? ¿Por qué lo exagerás tanto? No es algo que es como cualquier otro obstáculo, ¿sí? Continúa.
veamos qué hay detrás de eso si se repite. Entonces se trata de ver entonces esta cosa, que esta indicación que yo les doy, presten atención al propio ritmo. Presten atención al propio ritmo. ¿Para dónde va la mente? Bueno, anda. No te andes bajando todo el tiempo del vagón y mires, a ver dónde estoy. ¿Ya llegué? Me vas a acordar un capítulo de. El burrito de Shrek. Si me vas a acordar un capítulo de Lego Star Wars, que está el emperador Palpatine. Y el emperador Palpatine es un nene caprichoso, es Palpatine pero caprichoso. Entonces va arriba de una nave y quiere llegar a un planeta. Entonces, ese planeta está lejos. Entonces está el que maneja, que son los guardias rojos, ¿no? Entonces, Palpatine dice, ¿ya llegamos? No, no, todavía no. Ah, bueno. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho, todavía no llegamos. Yo le aviso, Alteza. Bueno, ¿ya llegamos? No, no, todavía no. ¿Ya llegamos? No. ¿Llegamos? No, no llegamos. ¿Ya llegamos? Sí. ¿En serio? No. Que todo el tiempo, a veces nos pasa en la meditación. ¿Y dónde estoy? ¿Y en qué llama estoy? ¿Y cuánto tiempo hace que estoy meditando? Y no, seguí. Que no te importe el tiempo, seguí. Eso me está pasando últimamente, que calculo los tiempos exactos. ¿No? Sí, eso puede pasar. Sí, está buenísimo. Eso puede pasar. Mm. Entonces el tiempo ya no es un tema. Es un tema cuando yo les pregunto, que les pregunto por el tiempo, porque lo que yo quiero saber, cuando ustedes me contestan el tiempo y me contestan otras cosas y les veo la cara y esto, puedo armar una idea de la tendencia por dónde anda su mente, más o menos. Pero a mí me ayuda un montón. Y por ahí les puedo dar una indicación que les viene a cuento a ese momento. Pero no es para ustedes. Ah, mira ahora. Cuarto llano. Me imprimí la remera. Anda para allá. ¿Sí? Bien, ¿tienen preguntas? Anda para allá. Anda payana. ¿Vamos a la payana? Claro. ¿Cómo van a escuchar los- ¿Hay un poquito? No. Hoy no. Hoy hemos leído este, ¿sí? Hoy hemos leído este. Mañana vamos a leer uno que es muy. La verdad que mi elección de sutras no es nada inocente. Casi siempre tiene como depositarios varios de ustedes por diferentes razones, a veces todos, porque en general son muy amplios. El que vamos a leer mañana tiene que ver con el karma, eh, y es un sutta muy divertido. Este, el que quería leer hoy, ven que tiene más que nada que ver con los preceptos, tiene que ver con la generosidad, y tiene que ver, o sea, con los obstáculos de la meditación, y es un sutta muy apropiado, digamos, para un segundo día de retiro. Estamos viendo esto, que hay inquietud, ¿sí? Por ahí meditaron hoy 4 o 5 horas ya, entonces, bueno, la mente empieza a manifestar eh, lo que han tenido en mente estos últimos días. ¿Cómo? Lo que han tenido en mente estos últimos días. Este es otra vez lo que me costó mucho entender y creo que no entiendo, es el tema de ser generoso con uno mismo y ser la carne viva. No aceptar. Cuando uno es exigente, Sí. ¿sí? Mm. Cuando uno tiene altas expectativas con respecto al propio rendimiento de uno, como meditador, por ejemplo, ¿sí? Es decir, detrás de eso hay una idea muy fuerte, una opinión muy fuerte sobre lo que está bien y lo que está mal. ¿Te parece es una visión abierta o cerrada? Cerrar. ¿Te parece que eso es ser gentil y amoroso con uno mismo o es ser duro e intolerante? Bien, si uno tiene en su mente una opinión tan cerrada y tan dura, y uno está tan apegado a esa
opinión de que las cosas deben ser hechas de cierta forma. ¿Eso es para vos generoso con uno mismo y los demás o tacaño? ¿Entendés de dónde viene? ¿Por qué le digo tacaño? Entonces, si uno se sienta con una mente exigente y dura, ya está generando un obstáculo porque está colocando su propia opinión de lo que supuestamente le debe pasar y no está siguiendo las instrucciones. ¿Viste lo que dice acá? Que el discípulo noble escucha al Dhamma, sigue las instrucciones, sigue lo que se enseña y está entusiasmado con lo que se enseña. Ah, ¿sí? Y como dijo Fabio, antes de la experiencia de la entrada en la corriente, vos sabes que cuando seguís las instrucciones, sentís mejor. Lo que pasa es que esa comprensión es inestable, no es una vivencia. Cuando la tenés está buenísimo y cuando no la tenés, culpás a la enseñanza. Ah, entonces esto de las 6 R no funciona mucho. Sí, sí, como cuando está bien funciona, cuando no está bien no funciona. Saquémosle uno. ¿Entendés? No, funciona. Funciona siempre. No funciona con respecto a esa opinión que vos tenés. Porque lo que tenés que dejar ir es la opinión. Porque es eso lo que te está haciendo sufrir. Entonces, ahí donde viene la... A ver qué dijo. ¿Qué es lo que dice el Sutta? ¿Cómo yo lo experimento cuando medito? ¿Qué me va pasando? Y es re importante entonces reconocer la sensación de bienestar al meditar. La sensación de bienestar, de disfrutar, ¡ay, qué lindo! ¿Viste lo que me dijiste? ¡Ay, ay qué lindo sentimiento! Vas a ir con el amor benevolente y viene Zucca. ¡Ah! ¡Qué bien que se siente esto! ¡Qué bueno es tener la mente en un estado de balance! Porque viste que el estado de balance es un estado muy feliz. No es no siento nada, no, no, no. Están pasando muchas cosas. Y Es un grado de satisfacción. es un grado de satisfacción. Tu mente está compuesta. ¿Qué significa compuesta? Colecta en sí misma. No importa lo que venga de afuera. Si está colecta, integrada. no es integrada, quiero decir colecta es que está recogida, quieta, aquietada. No está esperando que el afuera le venga a completar algo. Orientada. En una dirección sana. Y bien. Y a la vez está abierta. ¿Qué significa esto? La mayoría de las veces, las personas buscamos que el exterior nos complete, nos satisfaga. Cuando el afuera no nos da eso, el afuera es malo. Y ahí viene, me tengo que cuidar, me tengo que proteger, porque el de afuera me hizo daño. ¿Me comprendés lo que te quiero decir? ¿Existen personas que te pueden hacer daño? Sí. Eso pasa. Sin lugar a dudas. Que no son proyecciones de la mente. No, no, si alguien viene y te pega con un palo, te lastimó. Sí, pero no es proyección de la mente de uno. No, no entremos en eso, porque si no entramos en qué es realidad y qué no, no es el asunto acá. Eso puede pasar. El asunto es qué hago yo con el palazo. A él me pegó con el palo, yo le agarré el palo y se lo di en la cabeza. Ahora somos dos los lastimados. ¿Sí? Entonces él me agarró el palo, me pegó otro. Yo le saqué el palo y le di otro. Entonces él me pegó 2 veces, yo le pegué 3. ¿Entendés? Es verdad, alguien me lastimó. ¿Me puedo defender? Puede ser. Pero siempre entonces tengo que ver dónde tengo la mente. ¿Cómo está esa mente? Si alguien te dice algo de mala manera, o alguien te dice algo que no te gusta escuchar, son dos cosas diferentes. Si alguien te dice algo de mala manera, por ahí esa persona está enojada por algo, y vos no tenés nada que ver. Así como el amor benevolente rápidamente
se ayuda a los que están alrededor, el enojo también. La aversión, el rechazo, se contagia rapidísimo. Entonces vos ves a alguien con esta cara y tu mente ya se pone a la defensiva. Ay, esta persona, ¿qué le pasa? Y esa es una reacción. ¿Por qué uno? Porque así reacciona la mente, refleja, ¿viste? Al punto que hago yo con eso, 6R. ¿Por qué yo tendría que tener el mismo estado mental que esa persona? Si con que él sufre el cáncer, ¿a qué voy a sufrir yo? Por ahí está sufriendo porque tiene un problema de salud, entonces habló mal, por ahí tuvo algún problema con alguien y por eso habló mal. Bueno, pero que no se descargue conmigo. Estaba por ahí. Por ejemplo, los problemas de pareja, los problemas de convivencia, quiero decir, ¿no? De gente que convive. ¿Con quién se va a descargar? ¿Con el verdulero? No, te tiene al lado. Pero por ahí está pasando algo. Si uno es capaz de observar esas condiciones en las cuales está la otra persona, no se lo toma personal, entiende que la persona reacciona así porque hay algo que lo enfurece. Entonces por ahí, espere, después dice, che, mira, te está pasando algo, por ahí no en el momento en que está enojado. Sí, sabes que tuve muchos problemas en el trabajo. Ay, ¿qué te pasó? ¿Me querés contar? Me pasó esto, ¿no? Y de repente la persona se da cuenta y te dice, che, discúlpame, te hablé mal. Te habla mal. Bueno, no me hables así. ¿Quién te crees que sos para hablar así? Yo te hablo como quiero. Y tenemos un conflicto. Ya no hay un enojado, ahora hay dos. Entonces, con una mente alterada, Así empezó el susto. claro, así empieza el susto. Yo te digo, él me dijo, le dije, me dijo, le dije. Y Vale. cuando lo vuelva a ver, le voy a decir. Y cuando él me responda esto, tengo estas tres series de respuesta posible para darle. Y después cuando viene y me lo dice, me quedo en blanco. ¿Sí? Entonces esto se coloca de otra forma. Nos tenemos que ocupar de la mente. Pero ¿qué está pasando ahí arriba? Porque así vamos a ver el mundo. Pero si aparece la idea de identidad, o que me lastimó, o que me robó, o que me hizo algo, ya no veo las cosas tal cual son, las estoy viendo a través de yo. Y si hay yo, entonces, vos sos un agresor, vos sos una mala persona, vos sos esto, sos lo otro. Cuando esto sucede, el sentimiento de víctima se vuelve muy fuerte. El sentimiento de injusticia se vuelve muy fuerte. El sentimiento de mérito se vuelve muy fuerte. Y empiezo a justificarme. Me pasó esto. Porque, cada vez que yo refuerzo más, se refuerza más la identidad. Qué atento que hay que estar, ¿no? Porque Sí. todo el tiempo uno se encuentra las relaciones con 40, ¿viste? Hay una charla donde, a ver si digo bien, Buda interpretaba el mundo como el mundo de la mente. Eh, Decía como que sí, interpreta el mundo como el proceso conciencia y mentalidad-materialidad, más las bases de los sentidos. Sí. Eso viene a cuento de un sutta, no me acuerdo si está en el Samyutta Nikaya, no me acuerdo qué número, que se encuentra con un monje, con una seta que recuerda que en la vida pasada había sido un dios. Y le dice al Buda que él había recorrido durante toda su vida divina todo el universo, a la velocidad de un dios, y que no llegó nunca al final.
Entonces el Buda le dice que no importa la velocidad que vos tengas, nunca llegás al final del universo. Que el final del samsara Sí, es el nirvana, sí, sí. no es, es como vos concebís eso. Sí, que un Dios también puede bajar de categoría. Sí, claro, 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 sí, sí. Me pasó arriba. Sonamos. ¿Le pasó qué? ¿Le pasó Arriba. qué? A ver, Sí, si vos podés renacer. Hay una anécdota en los comentarios, también en los suttas de. Había una banda de ladrones, no me acuerdo si en Magadha o en cuál de los reinos, y en algún momento los capturan, eran 30. Los capturan y son condenados a muerte, porque hacía mucho tiempo que estaban robando. Pero cuando los condenan a muerte, el verdugo, digamos, del palacio se muere. Entonces, en general, nadie quería asumir el trabajo de verdugo. De hecho, es una de las profesiones que, no es- claro, que producen un enorme demérito dentro del Dhamma. Entonces, el jefe de los ladrones dijo que él quería el trabajo. Y entonces él mata a los 29 compañeros. Toda la ciudad se entera de que él mata a los 29 compañeros, que los traiciona para salvar su vida, además gana un sueldo, y nadie lo quería. Y fue como una persona muy famosa. La cuestión es que muchos monjes se preguntaban, este tipo, ¿qué le esperará, no? Y un día Sariputta había salido de la esfera de cesación, de percepción, sensación y conciencia, que estaba con todas las facultades brillantes. Era como que brillaba, ¿no? Y venía con el cuenco en su ronda de mendicancia. Y este verdugo, imagínate la mente que puede tener una persona así, lo ve a Sariputta y queda tan deslumbrado que le está comiendo arroz y le da el arroz con todo el amor del mundo. A este tipo hay que darle de comer, por lo que está manifestando. Entonces le da de comer, Sariputta le agradece, eh, sigue su ronda de mendicancia. La cuestión es que este hombre se hace viejo, en algún momento ya no tiene fuerza para matar y al final se muere. Y cuando se muere, un montón de monjes le preguntan, ¿a dónde fue? Todos, viste, relamiéndose. Y renació como Deva. es un Dios. Por haberle Claro, dado, por haberle dado en ese momento, cuando muere, se ve que al morir probablemente que haya tenido ese recuerdo, puede ser que haya habido alguna condición que tenga que ver con eso, fue tan puro, además darle de comer a un arahant, que el mérito hizo que renazca como Deva. Pero el Buda dice, pero, cuando se le acabe, se le agote la vida como Deva, pasa para abajo. porque claro, que pesa. Porque en algún Vos si momento eso cultivas ese pasa, estado, se compensa. vos si cultivas ese estado, eh, Está el caso de Mogalana, por ejemplo, ¿viste? Mogalana, el segundo discípulo en jefe, viste que logra ser un arahant. Parece ser que Mogalana era un tipo además muy frontal en muchas cosas. Y hacia el final de su vida, Mogalana y Sariputta tenían la misma, creo que nacen el mismo día, tienen la misma edad, y creo que mueren, no estoy seguro si mueren el mismo año del Buda o un año anterior. Mogalana vivía un poquito apartado, en una ermita, y había habido problemas, y lo mandan a matar. Entonces cuando viene la banda a matarlo, Mogalana, como era muy ducho en sus poderes supernormales, creo que se transforma en una mota de polvo y se sube arriba de una viga. Entonces los tipos entran a la casa y no lo encuentran. Y durante 6 veces
ocurre lo mismo, y en la séptima no sé qué pasa, que se vuelve a materializar. Entonces ahí lo ven y lo matan. Entonces, un Arahant puede morir asesinado. Es uno de los, digamos, de los acciones imperdonables, se llaman así, ¿no? Morir asesinado. Un Arahant, matar un Arahant. Ah, Herir a un Buda, porque un Buda no se lo mata, se lo puede herir. Herir a un Buda es un imperdonable. Matar a un Arahant, hacer un cisma en la sanga. ¿qué? Un cisma, Romper. romper la sanga, con chusmerío y todo eso, también es un imperdonable. Matar a los padres es un imperdonable. Eh, el final violento que tiene Mogalana era consecuencia de que él había matado a sus padres En otra vida. en otra vida. Entonces, cuando él fue un Arahant, al lograr el Nirvana y ser un Arahant, ya no se genera más karma. Pero ese karma tiene que ver con el pasado de él. Por eso tiene esa muerte. De hecho, viene la pregunta, ¿cómo puede ser que en el séptimo intento él falle, cuando él nunca fallaba? Y entonces, la explicación es que falla por karma, porque se tenía que compensar en ese momento. Claro. Por eso Mogalana no se queja ni siquiera de sus agresores. Mérito. Que los que sufren sean libres del sufrimiento, Mientras que los estados deseos sean se despojen de de todo todo dolor, malo y todos los seres se encuentren, excelente alivio, todos los seres compartan este este mérito que querido para pueden guardar de todo. tu felicidad. Que los seres que Entonces, habitan Devas y Nagas de gran poder compartan este mérito nuestro nuestro en mucho tiempo. respeto. Sensación del Gracias. Está